El lanzamiento de Assassin's Creed Odyssey está a la vuelta de la esquina. Por eso, es un buen momento para subirnos al Animus, volver al pasado y repasar la historia de la guerra entre asesinos y templarios en la gran saga de Ubisoft. Acompáñanos a repasar la historia de Assassin's Creed. Todo comenzó en noviembre de 2007, con el juego creado por Patrice Desilets. En principio, aquel proyecto había sido concebido como una nueva entrega de Prince of Persia, pero el juego comenzó a tener su propio estilo. Aquel primer Assassin's Creed nos transportaba al año 1911 y nos contaba la historia de Altair ibn Lahad, un asesino implacable capaz de ajusticiar a sus objetivos entre multitudes y sin ser detectado. Mediante un sistema de juegos bastante repetitivo, debíamos aceptar los objetivos que nos daba nuestro mentor, Al-Mualim, descubrir información sobre ellos y finalmente matarlos. Sin embargo, no todo es lo que parece. A lo largo del juego conocimos también la historia de Desmond Miles, un camarero secuestrado por una organización secreta en el año 2011. A través de su ADN y del Animus, Desmond podía revivir los recuerdos de Altair. La trama de ciencia ficción y la recreación histórica llamaron mucho la atención. Pero lo realmente novedoso en el juego fue la libertad de movimiento en un mundo abierto, algo que hoy se considera estándar, pero que en aquel entonces fue toda una revelación. El éxito de aquel primer juego generó una secuela que llegó 2 años más tarde. En 2009 vio la luz Assassin's Creed 2. La transición hacia la Italia renacentista implicó un cambio radical de escenografía y de contexto. En esta nueva entrega conocemos a Ezio Auditore, un joven de clase acomodada que se ve envuelto en una lucha ancestral al ser testigo de la ejecución de su padre y de sus 2 hermanos. Con escenarios más definidos y un personaje más carismático, Ubisoft alcanzó algo que parecía imposible: superar al juego original en la mayoría de los aspectos. La historia de Ezio durante el Renacimiento continuó su expansión en Brotherhood. El tercer juego de la saga llegó en 2010 y una vez más no defraudó. Brotherhood presentaba un gameplay más pulido que su antecesor y, al igual que los anteriores, intercalaba los hechos del pasado con los acontecimientos que debía enfrentar Desmond en el presente. La trilogía renacentista finalizó en 2011 con la llegada de Revelations. El juego continúa la historia de Desmond, quien ingresa una vez más al Animus. Ezio Auditore, ya en una avanzada edad pero con mucha más sabiduría, parte de Roma en un viaje al origen de los órdenes de los asesinos y de su antecesor, Altair, para encontrar los secretos que dejó ocultos. Assassin's Creed 3 llegó en 2012 con varias novedades. Un nuevo motor gráfico, el Anvil Next, le permitió a los desarrolladores añadir elementos como meteorología dinámica, nuevos efectos de luz, partículas y texturas. El nuevo Assassin's Creed significó un salto tremendo para la franquicia en el apartado técnico. La guerra entre asesinos y templarios continuaba, pero esta vez con la guerra de la independencia estadounidense como telón de fondo. El juego nos presentaba además un nuevo personaje, Connor Kenway, un joven atraído hacia la lucha contra la tiranía cuando su pueblo es atacado por colonizadores. A través de la historia del juego, Connor se reunirá con personajes históricos como George Washington, Benjamin Franklin o Thomas Jefferson. En el arco argumental del presente, Assassin's Creed 3 fue además la conclusión de la historia de Desmond. Si bien la saga nunca se despegó demasiado del estilo de juego que lo convirtió en una de las franquicias favoritas del público, la llegada de Assassin's Creed 4, Black Flag, supuso un cambio. El nuevo juego apostó por tintes más aventureros y se centró casi por completo en las batallas navales. La trama esta vez cuenta la historia del pirata Edward Kenway, abuelo de Connor, en el año 1715. Black Flag dista de ser perfecto, pero se mantuvo a la altura de sus predecesores y fue un título casi obligatorio para los fanáticos de los juegos de aventuras. La costumbre de Ubisoft de lanzar un nuevo juego de la franquicia por año generó la llegada de Assassin's Creed Unity para finales de 2014. Lo más destacable de este juego estaba en el aspecto técnico.
La recreación detallada de las calles de París durante la Revolución Francesa era perfecta. Subir a la cima de Notre Dame para apreciar la vida cotidiana de la ciudad era sencillamente espectacular. Sin embargo, más allá de su apartado gráfico, el juego fallaba en casi todo lo demás. La trama era intrascendente y los miles de bugs, sobre todo para la versión de PC, afectaban demasiado la jugabilidad. El argumento de Assassin's Creed Unity es simple. Controlamos a Arno Dorian, un asesino que se ve envuelto en la ya tradicional lucha contra los templarios. La narración es torpe y los eventos del juego no están bien insertados dentro del contexto histórico. A pesar del traspié, Ubisoft estaba decidido a demostrar que la saga seguía viva y en 2015 lanzó Syndicate. El nuevo juego nos ponía en la piel de los hermanos Jacon y Abby Fry, asesinos por vocación familiar en Londres de finales del siglo XIX. Con algunas innovaciones al momento de eliminar enemigos y la posibilidad de reclutar aliados en los barrios londinenses, Syndicate cumple con la misión de dejar contentos a los fans. La ambientación, una vez más, es perfecta, y a diferencia de Unity, Syndicate termina siendo un juego sólido y sin bugs. Después de 8 años ininterrumpidos de Assassin's Creed, Ubisoft decidió tomarse un respiro y una nueva entrega llegó recién en 2017, con el lanzamiento de Origins. El trabajo visual en este juego fue, una vez más, una obra de arte. El mapa es inmenso y la cantidad de misiones es interminable. Además, este título incorporó elementos de RPG que encajaron muy bien, así como también un nuevo sistema de combate, de equipos y de armas. Origins nos sitúa en Egipto durante el año 49 a.C. y nos pone en la piel de Bayek. A través de él viviremos los orígenes de la Hermandad de los Asesinos. Pero en esta historia aún quedan más capítulos por desarrollar, por eso en octubre llega Assassin's Creed Odyssey. El nuevo juego se desarrollará en las islas griegas en el año 431 a.C., es decir, aproximadamente 400 años antes de los eventos de Origins. Aquí nos encontramos durante la Guerra del Peloponeso y por primera vez podremos elegir entre dos personajes, Alexios o Cassandra, ambos mercenarios nacidos en Esparta. La novedad más grande de este Assassin's Creed es su nuevo enfoque en RPG de mundo abierto sobre el mapa más grande jamás creado en la franquicia. El modo RPG ahora nos permitirá interactuar con todos los personajes de las islas y así poder ir cambiando el rumbo de la historia. Odyssey llega para demostrar que, más allá de algún traspié, la gran saga de asesinos ancestrales sigue gozando de muy buena salud.